Al final de los tiempos caminan dos tipos de iglesias juntos, que es Filadelfia y la Odisea. Filadelfia representa al remanente que se va a ir con el Señor. Una de las razones por las que también debemos salirnos de la estructura religiosa es porque esa va a ser usada por el nuevo orden global. Ya lo está haciendo. Ya, usado. sí. Entonces las indicaciones que van a bajar van a ser de absoluto ecumenismo. Si no creemos lo mismo, si no estamos en el evangelio de Cristo y cada uno tiene un evangelio distinto, no estamos adorando. Es un problema, ¿no? Hay otro espíritu y hay otro Cristo. Creo que a medida que esto se vaya pudriendo, digo yo, ¿verdad? Y que empiece la persecución y que cada vez empiecen a encerrar más al mundo cristiano, al verdadero discípulo, eso nos va a obligar a vivir en coinonía, nos va a obligar a necesitarnos. Y eso va a hacer que se bajen los prejuicios, ¿no? Hola, ¿cómo están todos? Que el Señor les bendiga. Estoy acá ante uno de los privilegios más grandes que el Señor me ha dado en mi vida, de poder entrevistar a quien es mi pastor, el apóstol Martín Salazar, y quien también para mí es mi padre espiritual, y quiero que todos lo conozcan. Y gracias a Dios lo tenemos acá en Río Tercero, en la provincia de Córdoba, la República Argentina, para poderle hacer un par de preguntas y que todos podamos conocerlo un poquitito más. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? Muy bien, y después de esa presentación, ay, qué lindo, gracias por tus palabras, por el cariño de siempre. Un placer estar en Río Tercero. Hablábamos recién fuera de aire que me relaja mucho venir acá, me gusta mucho, aparte todo el hermoso pueblo que el Señor te puso a pastorear junto a Luli, toda esta casa linda, nos reciben con tanto cariño. Bueno, ¿quién no quiere estar en un lugar así, no es cierto? Así que estoy feliz, gracias. Muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. Está acá también tu esposa, la pastora Andy. Sí, anda ahí, Andy, Luli por allá y bueno, todo el equipo aquí. Detrás de escena. Espectacular. ¿Cómo te parece Río Tercero, toda la zona por acá? A mí me gusta mucho, ¿Sí? me gusta mucho. Desde el primer día que llegamos, que yo no conocía, que habrá sido hace 3 años. 3 años, más sí, o menos, aproximadamente. Me gustó, lo empecé a conocer. Bueno, con Máxima Expresión hemos recorrido mucho el país, entonces como que muchas ciudades, en lo que se le llama el interior del país, hay similitudes. Claro. Pero claro, cuando te vas quedando y vas conociendo, empezás a encontrar sus particularidades. Acá es muy lindo porque hay una combinación de la parte verde, el río, pero también hay bastante ciudad. Claro. No será muy grande como los grandes centros, pero tiene eso y también la calma, la paz de la gente. Claro. La siesta, ¿no? Cuando cierra la tarde. Todas esas cosas que son muy lindas. Es lindo, a veces se te complica un poco la vida cuando se corta mucho, pero es lindo poder estar sin tanto estrés. Eso sí es una bendición. Sí, baja, pero te digo como alguien que vive en Buenos Aires, sí, baja bastante los decibeles. Hace bien. Todo el mundo debería venir a Río Tercero alguna vez. Eso, muy bien. ¿Cómo notaste el mundo espiritual? ¿Cómo notaste a las personas cuando viniste? ¿Cuál fue tu primera impresión de esta tierra? Bueno, eso es un poco más difícil de responder porque no creo haber venido con el tiempo como para hacer ese análisis de una manera adecuada, ¿no? En lo poquito que pude estar, porque he venido así medio ráfaga siempre, creo ver una necesidad de encontrarse los cristianos de la región, nuevamente encontrarse con la palabra, puramente la palabra, ¿no? Lo que se nota, y no es solo de aquí de Río Tercero, en la mayoría de las ciudades en nuestro país, creo que es algo que se ve en toda Latinoamérica, ha pasado de que la gente se acostumbró a las diferentes estructuras evangélicas, ¿no? Claro. Porque dentro del mundillo evangélico hay varios formatos que van desde el más tradicional y conservador hasta los más liberales. Claro.
progres, le dicen ahora, ¿no? Sí. Pero no dejan de ser parte de la misma estructura religiosa. Y dentro de esa estructura religiosa, el común denominador es el haber abandonado las escrituras, la palabra. Y cada uno, según su modo, según su estilo, según sus gustos, se va acomodando en su estructura particular, digamos. Pero todos coinciden en lo mismo. Poca palabra. Dice el libro de Samuel que la visión escaseaba. No. Dice la palabra escaseaba. Y no había visión con frecuencia. Y no había visión. Sí. Y dice que antes que la lámpara se apague, Dios llama a Samuel, ¿no? Wow, qué fuerte, ¿no? Tremendo. Y yo creo que antes que la lámpara se apagara en esta región, nos ha dado el privilegio, nos ha permitido poder encender una lucecita. Y ahí están ustedes aquí con Judá y seguramente otras congregaciones que también tienen ese mismo sentir y compromiso con la palabra, ¿no? Si no te molesta mucho, yo aquí tengo mate. No, por supuesto. El mate y el café. Eso no nos puede faltar. Son dos bebidas que Vos sos más del café, ¿no? No, por igual. Mirá, por igual. Me gusta mucho el mate. De hecho, he invertido mucho en mis cuestiones del mate. Me he comprado un mate tipo torpedo. Ajá. Me he hecho muy fan, acá seguramente no me van a querer mucho, pero me he hecho muy fan de la onda matera uruguaya. Bueno. ¿Ya viste? Yo sabía que no iba a gustar mucho. Viste que ahora le hacen así. No, pero está muy de moda acá también. Que hacen así como una montañita para separar la hierba. Sí, es todo más así, más artístico. Es todo un arte. Así se cuida más la hierba, sí. Está bueno. Me gusta mucho ir por ese lado, aunque me gusta mucho el café. Vengo de una tierra cafetera, el país de El Salvador. Claro. Así ¿Hace cuánto que no va? ¿Tenés que ir y traer café? 4 años tengo ya de no ir. 4 años. Hay que ir. Vamos a ver si después de esta entrevista... A ver si sale algo, ¿eh? A traer café a Argentina. Sí, por supuesto. Entonces, ¿tú opinas que lo que está sucediendo es, o sea, yo lo que logré comprender de lo que decías, y yo creo opinar lo mismo, es que tanto el legalismo como el liberalismo es religiosidad? Sí, dentro de la estructura religiosa vos vas a tener diferentes colores. Claro. Y te puedes ir de un extremo al otro, pero siguen siendo parte de la estructura. Claro. Y los que están en un extremo creen que los religiosos son los otros. Sí. Y los que están en el otro extremo dicen, no, estos son los religiosos. Y cada uno tiene un concepto de qué vendría a ser religioso, ¿no? El más liberal, cuando le dicen, hermano, fíjese que la palabra dice tal cosa, cuidado con tal conducta, religioso, ¿no? Claro. Pero del otro lado también pueden encontrar en la persona que no se compromete con la palabra, que vive su vida como se le ocurre, pero el domingo va al servicio, un religioso, porque está obrando como un religioso. Claro, justamente. Al fin y al cabo, los de una punta y los de otra son parte de la misma moneda, las dos caras de la misma moneda, y eso nosotros incluso lo encontramos en la Biblia. Es interesante porque ahí en el libro de San Juan, un capítulo al lado del otro, están pegaditos, uno al lado del otro, y si no me equivoco es el 3 y el 4, o el 4 o el 5, ahora no me acuerdo bien, pero un capítulo pegado al otro, vas a ver a Jesús encontrándose con Nicodemo. Ajá. Y a Jesús encontrándose con la samaritana. Sí, Juan 3, Juan 4. Exacto. Sí. Y ambos casos son las dos caras de una misma moneda. El problema ahí era la estructura religiosa. Claro. Para aquella época, la estructura religiosa eran los fariseos, ¿no? Había otros grupos también, como los saduceos y demás, pero digamos que los fariseos los que más pelearon con Jesús. Claro. Pero la samaritana era la otra cara de la misma moneda. De la misma moneda. ¿No? Los que por la estructura religiosa son rechazados. Ella dice, Señor, ¿a dónde tenemos que ir a adorar? Porque ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí, pero ¿y dónde? Y Jesús trae otra alternativa. Claro. No tiene nada que ver con lo que la estructura religiosa enseñó. No, mira, ahora esto va a ser en espíritu y en verdad. Era otra cosa. El Señor trajo el reino. Claro. Y nosotros tenemos que volver a eso. A ese mensaje. Tenemos que volver a ser la iglesia de Cristo.
No iglesia católica, ni evangélica, ni ninguna religión. La iglesia de Cristo. Cuando vos vas a la Biblia no aparece ahí jamás ninguna estructura religiosa. Eso vino después. Claro. Con sus movimientos, con sus mezclas, claro. Sincretismos, con sus crisis. Sí. Apareció Lutero allá en el 1500 y dijo, no, esto no va. Pero lo otro que ofreció también terminó siendo una estructura. Claro, claro. Y entonces lo que necesitamos es volver a la palabra, sí. Volver a ser la iglesia de Cristo. A ser guiados por el Espíritu. Claro, eso que cuesta un montón. Es más fácil ser guiado por un librito que dice estatuto de la iglesia tal. Exacto. Están esas dos cuestiones que nos llevan por una rigurosidad impresionante, porque está el que es legalista, religioso, que tiende a... No me gusta mucho decir religioso porque también Santiago dice la verdadera religión pura claro. Y sin mácula es, por ejemplo, dice cuidar a las ancianas claro. Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si es por ese concepto, hay que ser religioso. Deberíamos tener esa religiosidad. Claro. Cuidarnos de las tinieblas de este mundo. Claro, claro. ¿No? Bueno, eso está buena esa aclaración. Sí. Entonces, está por ese lado que por ahí se les tiende a decir legalistas, religiosos, fanáticos, fariseos, a los que por ahí lo voy a trasladar a una cuestión que se puede ver, la forma de vestirse, que por ahí saco, corbata, ropa formal. Entonces luego se levantó como un péndulo la otra parte, la parte en la que se visten muchísimo más relajados, no les importa eso, rozando incluso con cuestiones que yo creo que ya se roza muy con parecerse demasiado al mundo, al menos es como yo lo veo, ¿no es cierto? Y ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros no somos religiosos, claro. no. Y todo el tiempo está ese deseo de quererse desmarcar de la religiosidad, pero también yo pienso, puede haber un siervo de Dios, una mujer de Dios, que se vista de manera formal y que a veces por simplemente tener la corbata ya no los escuchamos. Porque hace muchos años yo recuerdo, yo crecí en ese tipo de iglesias, alguien que llegara con pantalones rotos, un tatuaje, una gorra, la iglesia era mal visto, no era recibido. Por más que trajera un hermoso mensaje, claro, no lo recibía. No se recibía. ¿Y quiénes no lo recibían? Los que creían que era con saco y corbata y si no era así, Dios no te usa, claro. No sos hijo de Dios. Pero hoy es al revés. Hoy es al revés, creo yo. Entonces, a mí me gustaría que podamos charlar de eso, porque me parece que pendulamos mucho los cristianos y nos olvidamos de la centralidad de la palabra y la guianza y el discernimiento del Espíritu Santo. En mi opinión, ese es el problema de la estructura religiosa. Claro. Lo que hay que hacer es salirse de la estructura religiosa. Salirse, porque si no, ya lo ves, vas de una punta a la otra, como bien decías, la ley del péndulo, ¿no? Claro. De un extremo al otro, y vas pasando también por los del medio, pero siempre vas a estar ahí lidiando con ese lío, claro. Hasta que un día digas, ¿sabes qué? Me salgo de esto, me salgo. Entonces ya saco de mi mente, de mi vida, de mi cosmovisión, todo lo que tenga que ver con, en este caso, pongamos la estructura evangélica. Claro. Me voy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Iglesia de Cristo. Amén. Sí. Entonces, cuando vos querés y decidís ser iglesia de Cristo, ¿quién te va a regir? Pues te va a guiar el Espíritu Santo y la palabra. Y cuando vas a la palabra dice griegos y judíos, gentiles y los todos hebreos. Juntos. Todos. Jóvenes y ancianos juntamente. Todos. Claro. Vengan. Ellos no quieren comer esa comida porque dicen que está entregada a ídolos, y por su conciencia prefieren que no. Estos hermanos dicen, no, yo la como igual. Ámense, no se juzguen unos a otros, claro. Respétense. ¿Viste? La iglesia de Cristo tiene lugar para todos. Nos amamos todos, nos respetamos, entendemos. Claro. No es que yo me siento superior al otro por mi forma de vestir o mi forma de hablar. No, que claro. Nos necesitamos todos. Exacto. Porque Él tiene una unción que yo no tengo y yo tengo alguna gracia que Él no tiene. Y eso es lo que necesito. Pero dentro de la estructura evangélica eso no va a venir nunca. El problema, según mi humilde opinión, de muchos siervos, ministros, pastores de hoy, es que cuando yo hablo de esto dicen, sí, amén, eso es lo que tiene que ser. Pero lo buscan dentro de la estructura. Claro.
no va a ser nunca. Yo Es tengo fuera. 46 años de caminar con el Señor. Desde chiquito, como mis padres, mi familia eran familia de pastores, he ido a las reuniones de pastores desde que ni hablaba. Y lo he visto a esto siempre, toda la vida, y no va a cambiar, porque lo que tenemos que hacer es nosotros salirnos de eso, renunciar y decir, Señor, yo quiero ser la iglesia de Cristo. Ahí entonces sí, el panorama cambia, porque es una liberación. Amén. Por eso el Señor, al menos a nosotros acá en nuestra congregación, el Señor nos tiene hablando mucho de la comunión, de la coinonía. Viste, Hechos 2:42 dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, sí, a la comunión, al partimiento del pan y a, ¿cómo es que decía? Y a las comidas, a la oración, perdón, ya dijimos el partimiento del pan. Yo creo que la razón por la que la iglesia al principio era tan diferente a lo que somos nosotros ahora era justamente por la convivencia. Y esa convivencia era obligada, no era, porque si nos ponemos a ver, al evangélico no le nace casi nada. Entonces, claro, todo es forzado. Todo es forzado. Entonces, yo creo que como estamos en la recta final, yo a ti te escucho decirlo todo el tiempo y lo creo porque así está en la palabra, estamos en el tramo final de la iglesia sobre esta tierra, Cristo viene pronto. Y creo que a medida que esto se vaya pudriendo, digo yo, ¿verdad? Y que empiece la persecución y que cada vez empiecen a encerrar más al mundo cristiano, al verdadero discípulo, eso nos va a obligar a vivir en coinonía, nos va a obligar a necesitarnos. Y eso va a hacer que se bajen los prejuicios, ¿no? Sí, lo que estás diciendo, yo creo que va a ir por ahí. Claro. Que va a ser cada vez más difícil la cosa. Ya empezó la persecución, ya empezó. Y la persecución no le importa si vos estás en la estructura religiosa o no. Claro. La persecución va a ir contra todos aquellos que no acepten las reglas que este nuevo orden global va a imponer. Claro. Entonces muchos que a pesar de haber estado en la estructura religiosa tengan los ojos abiertos y digan, che, esto no es... se sale de la palabra, esto no es, van a ser perseguidos. Claro. Y entonces ahí nos vamos a tener que unir, sí o sí. Sí o sí. Y también sí creo sí. que nos va a obligar a definirnos. Claro. Eso claro, sí, claro. La iglesia va a ser cada vez más iglesia y el mundo va a ser cada vez más mundo. Es que yo creo que una de las razones por las que también debemos salirnos de la estructura religiosa es porque esa va a ser usada por el nuevo orden global. Ya lo está haciendo. Ya, usado. sí. Entonces las indicaciones que van a bajar van a ser de absoluto ecumenismo, sí. de sincretismo, de mezcla. ¿Qué es eso, pastor? Ecumenismo, sincretismo, mezcla. Y el ecumenismo tiene que ver con la unión de las religiones, pero más que nada esa palabra se utiliza dentro del mundo cristiano. Claro. Es decir, por ejemplo, si vos mirás al mundo desde el lado oriental, ellos no entienden mucho quién es católico, quién es evangélico, quién es bautista, quién es pentecostal. Para ellos son cristianos, punto. Claro, punto. Pero dentro... Todo en la misma bolsa. Exacto. Pero dentro de la visión occidental sí entendemos los diferentes grupos, las diferentes ramas, ¿no? Hay una iniciativa de querer juntarlos a todos en una acción que se le llama ecumenismo porque justamente tiene que ver con eso, con juntarlos. El problema de eso es que se hace en la carne, se hace no por la guía y la formación, la administración del espíritu, sino por solo unirse. Y entonces ahí el problema es que hay choque de espíritus, ¿no? Hay choque de espíritus porque en cada religión o cada estructura religiosa que abraza determinado pensamiento, doctrina, que a veces pueden ser herejías, pueden ser cosas que se salen de la palabra, ahí entran a actuar espíritus. Wow. Entonces es difícil que podamos unirnos si los espíritus son distintos. Claro. No nos olvidemos, hay un pasaje por allí, no sé si los chicos lo encontrarán. Sí, a ver. Pero el apóstol Pablo utiliza este término, dice otro evangelio. Claro. Entonces después también dice... En Corintios está. Sí, entonces después dice otro espíritu. Claro. Y dice otro Cristo. No sé si es primera o segunda carta de Corintios que le dice, si viene otro y les predica otro evangelio, bien lo recibís, otro Cristo que no es el que nosotros le hemos enseñado. Creo que ahí lo tenés en pantalla. Ahí estamos, segunda de Corintios 11:4, ¿no? Sí.
Mira, fíjate que aparece ahí otro Jesús. Claro. Eso habría que subrayarlo. Wow. Otro Jesús. Fuertísimo, ¿no? Sí. Y entonces después dice espíritu diferente. Claro. Eso es otro espíritu. Pero a ver, hay otro Jesús. No, pero por eso viene porque hablan otro evangelio. Fíjate que abajo dice evangelio distinto. Evangelio distinto. Eso también habría que subrayar. Una Entonces, ajá. cuando vos traes un evangelio que no es el verdadero, pues se va a meter otro espíritu. Claro, exacto. Y finalmente vas a estar adorando o siguiendo a otro Jesús. Wow. Es tremendo, es fuerte eso. O sea, ese es el engaño justamente. Claro. Yo siempre pongo la ilustración de que si yo, no nosotros, pero bueno, si nosotros quisiéramos engañar a un comerciante con billetes falsos, no voy a llevarle un billete que yo dibujé con la mano. Claro. Le voy a llevar un billete que se bien parezca, bien que parecido. no se claro. note la diferencia. Entonces, yo le digo por ahí a los hermanos, en las enseñanzas les digo, los falsos maestros, los falsos apóstoles, pastores, incluso habla de falsos hermanos, ellos no van a venir a hablarte y a decirte vos tenés que rechazar a Cristo y aceptar a Satanás. No, Te van a hablar de otro Jesús, Claro. que no es el bíblico. Van a pintarte un Jesús diferente y como ellos usan el nombre Jesús, mucha gente se piensa que están hablando verdaderamente de nuestro Señor, pero es otro invento al que le ponen el mismo nombre de nuestro Señor. Y eso únicamente te podés percatar, darte cuenta, si tenés compromiso con la palabra. Claro. El que no maneja la palabra de Dios se come el sapo. Aunque tenga 30 años de ir a una iglesia evangélica, se come el sapo. Entonces es clave el compromiso con la palabra. Totalmente, a eso tenemos que volver. Para ser la verdadera iglesia de Cristo, tenemos que ir a la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, no hay otra. Con la guía del Espíritu Santo. Si no me equivoco, pastor, el salmo más grande es el 119 y es un homenaje a las Escrituras. Claro, claro. Entonces, incluso aquí puedo meterme yo en algo que yo también quisiera abordar en esta charla, y tiene que ver con la adoración. Aunque adoración no es música, podríamos decir que están de algún modo, al menos la música sí está relacionada a la adoración, ¿verdad? Muchas veces yo noto que dentro de la religiosidad, por ejemplo, la música está muy relacionada al tema del anticristo, el nuevo orden global, es la herramienta que, por ejemplo, en Daniel, en el libro del profeta Daniel, usan para lograr unir a toda la gente. Ahí en Daniel capítulo 2, vos ves la manifestación de un ecumenismo a nivel masivo. Claro. Eso es lo que Babilonia siempre busca, ha buscado y buscará en este tiempo. Y lo logra. Y la música tiene protagonismo. Claro. Entonces recuerden, después léanlo en sus casas, Daniel capítulo 2. La música es la que convoca, la música es la que va a unir, ¿no? Entonces, hoy en día pasa igual, porque Babilonia se repite. Claro. Y Babilonia, entre varias acepciones que tiene su significado, uno de ellos es mezcla. Wow. Mezcla, confusión. Confusión, mezcla. Entonces llega un momento que da todo lo mismo. Uh-huh. Entonces, vamos a juntarnos todos en un gran evento y adoremos al Señor, si al fin y al cabo todos adoramos al mismo Dios. No, pero mira, si no creemos lo mismo, si no estamos en el evangelio de Cristo y cada uno tiene un evangelio distinto, no estamos adorando. Es un problema, ¿no? Hay otro espíritu y hay otro Cristo. Efectivamente, yo vi al máximo líder de la religión tradicional, la religión imperial, que fue a una ciudad de allá de Oriente que se llama Ur, que nosotros conocemos en la Escritura como Ur de los Caldeos. Uh-huh. Y es muy astuto, porque dice, vengo acá donde todo comenzó, al origen de todo, porque sabemos que ahí nació Abraham. Entonces él le llama que él es el padre de las 3 religiones más importantes del mundo hoy, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Uh-huh. Entonces él está intentando, de hecho ya en Abu Dhabi hay 3 templos funcionando con esas 3 religiones. Claro. Es increíble cómo están intentando engañar a la gente y te usan la palabra. Sí. Dicen, no, porque somos hijos de Abraham. Pero Jesús mismo dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y una de las obras que hizo Abraham fue, con los ojos de la fe,
creer en Jesucristo. Claro. Entonces no podemos dejarnos guiar porque hablen de Abraham, sino que el tema central del Evangelio no es Abraham, es Cristo. No, es que Satanás conoce las Escrituras Claro. de un modo impresionante. Entonces, incluso el muy descarado lo quiso correr a Jesús usando las Escrituras. Es cierto. Imagínate, si lo hizo con Jesús, no lo va a hacer con las personas. Por eso necesitamos tener un compromiso con la palabra, y eso significa dedicarnos a aprenderla. Por eso hay que congregarse, no por religioso, sino porque una de las cosas que sucede cuando nos congregamos es que nos catartizan. Claro. Estoy usando un término griego, ¿no? Catartizar o catartizo en griego es equipar, capacitar, restaurar, perfeccionar, ministrar, sí. exacto. Y eso es por la palabra, por eso tenemos que estar en la casa del Señor para gustar su hermosura, para contemplar la gloria del Señor. Necesitamos reconocernos, activándonos los dones y sentir al mismo Espíritu. Pero todo es por la palabra. Por la palabra. Cuando no está la palabra, vos no tenés claro nada. Es como alguien que le gusta ayudar a la gente, que tiene vocación de médico, pero no estudió medicina. Entonces lo meten ahí en el hospital y bueno, él quiere ayudar. Dice, bueno, si total acá lo importante es ayudar. Claro. Sí, pero podés hacer un lío tremendo. Interesante. Claro, por no conocer lo que debieras conocer. Claro. ¿no? Entonces muchos hoy cometen ese grave error y esos son presa fácil para estas potestades, porque son tremendas potestades, Sí. las que están yendo al cumplimiento de lo que dice la profecía bíblica, ¿no? De una religión, una moneda, un gobierno. Todo está yendo a eso. Entonces el ecumenismo es parte de eso. Claro. Nosotros debemos tener los ojos abiertos para no entrar. Ahora, en una ciudad pasa algo, supongamos, una inundación, y hay que ayudar a la gente necesitada. Claro. Ahí sí nos unimos, el sacerdote, el pastor, el rabino, obvio, ahí entre todos llevamos bolsas de comida, ayudamos a la gente, en eso no hay problema. Incluso yo me puedo sentar en una mesa a dialogar con un sacerdote católico, un rabino, lo que sea, somos gente abierta, oíme, no me subestimen, ¿viste? Claro. Yo puedo charlar con todos. Lo que tengo es celo del Señor. Amén. Entonces, podemos charlar, podemos trabajar en proyectos para la comunidad, no hay ningún problema, pero adoración, eso es otra cosa. Comunión. Eso es otra cosa. Claro. Relación puedo tener, pero no comunión. Claro. Porque ¿qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Otra vez, mira, la palabra siempre Exacto, sale a la luz. Siempre la palabra. Y qué rol, aunque yo entiendo que hoy día hay muchos predicadores famosos, gente de mucha influencia en el mundo de las redes sociales, están en contra de esto, le dicen, bueno, se burlan de eso, pero ¿qué rol cumpliría entonces el tema de la cobertura en este tema del ecumenismo, la mezcla, el engaño, el error? Es que justamente hay varios factores. Perdón, ¿hay malas coberturas, por ejemplo? Sí, pero ahí ya iríamos a otro tema. Ajá. Pero guardémoslo y ahora vamos ahí. Pero mirá, ¿por qué es importante cobertura? Bueno, muchas razones bíblicas, claro. ¿no? En toda la Biblia vas a ver cobertura espiritual. Yo entiendo a mucha gente que cuando se le menciona cobertura espiritual se le paran los pelos, ¿no? Le agarra urticaria por malas experiencias que han tenido, claro. Porque hay muchos salvajes, sinvergüenza, descarados, chantas, que han utilizado eso para dañar. Dice el dicho popular acá en Argentina, dice que el que se quemó con leche ve la vaca y llora. O sea, no quiero saber nada. Claro. Pero no es así, no es así. El hecho de que un día te topaste con un billete falso no significa que por eso ya nunca vas a tocar un billete. Los billetes los necesitas. Sí. Entonces, te topaste con un ministro falso, una cobertura falsa, bueno, lo mejor es darse cuenta, salir rajando de eso, pero buscar lo verdadero. Claro. Si está lo falso, es porque existe lo verdadero. Y la importancia de una cobertura verdadera es amplio, tendríamos que hacer un programa para eso, toda la Biblia habla de cobertura, desde que inicia en Génesis, dice que el Señor los cubrió, ellos mismos sintieron la necesidad cuando cayeron en pecado, me refiero a Adán y Eva, y se trataron de cubrir con las hojas, pero el Señor
trajo aquel cordero como Sí. figura de Cristo, ¿no? Porque como una raza caída necesitamos cubrir nuestra desnudez. Claro, Lo ves en Génesis y lo ves en Apocalipsis, claro, sí. que sí, le sí. dice a la iglesia de la Odisea, tú crees que estás bien, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres ciega, pobre, miserable y desnuda. Y la Odisea será tipo de la iglesia de hoy. Claro, porque es la séptima. Wow. Simboliza de algún modo la última iglesia, la iglesia del tiempo final, ¿no? Al final de los tiempos caminan dos tipos de iglesias juntos, que es Filadelfia y la Odisea, ¿no? Filadelfia representa al remanente que se va a ir con el Señor. Claro. Por eso le dice, por cuanto has guardado otra vez mi palabra, yo te guardaré de la tribulación que va a venir a este mundo. Es clave, te guardaré de, Sí, no en. no en, claro. No en, como muchos dicen, no, la tribulación la vamos a pasar acá. No, hay un remanente que el Señor se va a llevar. Los que dicen la vamos a pasar acá porque quizás están planificando quedarse. Claro. Muchos cristianos se van a quedar, No, sí, sí, sí. muchos. Pero Dios nos está dando la posibilidad de ser parte de ese remanente que se vaya con Él. Ahora, está el otro tipo de iglesia, pegadito, la Odisea. Claro. Y una de las características es que está desnudo. Mirá qué interesante que la Odisea significa gobierno del pueblo. Es decir, que es un tipo de iglesia donde se hace lo que la gente quiere. Wow. Donde el pastor, el predicador, predica lo que a la gente no le ofenda, que no le haga irse de la iglesia, ¿no? Dicen lo que la gente quiere oír. Eso va con otro versículo que habla de que en el último tiempo la gente tendrá comezón de oír y buscará Claro. maestros según su deseo. ¿no Sí, es cierto. Sí, que le digan lo que ellos quieren escuchar. Tal cual. Claro. Entonces, ¿cómo está esa iglesia? Desnuda. Espiritualmente estar desnudo es gravísimo. Claro. Nosotros por ahí a veces no tenemos el concepto cabal de esto, pero en el mundo espiritual no estar cubierto es gravísimo. Uy, ahí por eso te digo, es para otro programa, ahí tendríamos Sí. que ver Los Ángeles. Bueno, Ahí- vamos a tener que tenerlo más seguido para poder conversar un poquito más profundo. Fíjate que sobre la caja sagrada, que era el arca, ¿no? Sí. Representando la presencia de Dios, estaban los querubines cubriendo. Claro. Bueno, así lo vas a ver en toda la Biblia. En Isaías dice, toda gloria tendrá un dosel, una cobertura. Job dice que lo único que no tiene cobertura es el infierno. Wow. Bueno, toda la Biblia es llena de eso. Entonces, Tremendo, ¿no? una de las razones claves por las que en este tiempo necesitamos cobertura es porque si estás bajo una verdadera y sana cobertura, te va a librar de los engaños, te va a ayudar mucho a no estar expuesto, desnudo, ante los engaños y los movimientos heréticos y terribles que están en este tiempo moviéndose con una fuerza como nunca antes, ¿no? Entonces necesitamos estar bajo esa cobertura, ¿no? Y las verdaderas coberturas, ¿a dónde te van a llevar hoy día? A la palabra. El Espíritu y la palabra, el Espíritu y la palabra. Pero hoy hay cualquier chanta que dice, yo doy cobertura, Claro. que enseña herejías, que hasta blasfema contra Dios. Pero como llena un local, un auditorio, la gente dice, uy, mira qué tremendo ese, vamos a ponernos bajo esa cobertura. Qué peligro. Claro, claro. Y creo que esto nos obliga sí o sí a hablar de reconocimiento de autoridad, porque no me voy a poner bajo cobertura de alguien en quien yo no reconozca autoridad, y reconocer tiene que ver con, yo reconozco que esta persona está en un nivel más alto que el mío, porque yo creo que la cobertura justamente lo que hace es cubrirnos de lo que no nos haría bien, del engaño, en este caso que estamos hablando. Hoy día uno se pone el teléfono enfrente, canta una canción o hace un mensaje y la gente te escucha y piensan que ya sos pastor o profeta y un montón de cosas. Y puede ser realmente un engañador, un embustero. Y después se ponen de moda y una buena cobertura, una sana cobertura, como tú dijiste, que te lleva a la palabra, te va a hacer abrir los ojos. No te vayas por ahí, no te creas lo que dice. Te va a cuidar. Te va a cuidar, pero es necesaria la humildad de decir, sí, es cierto lo que dice mi pastor. Es que es la protección de Dios Claro. a través de sus ministros. Entonces, los ministros sirven como una protección para el pueblo. Absolutamente. Cobertura viene de eso. Cuando vos en invierno te acostás a dormir,
le decís a tu papá, a tu mamá, tapame, Claro. cubrime. Viste, Ruth fue a los pies de Booz y le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, cúbreme, ¿no? Dice Proverbios, de la mujer virtuosa, no le teme al frío porque tiene doble cobertura. Exacto. Dice Job que muchos se mueren de frío y están bajo la lluvia por no tener cobertura. Claro. Bueno, y así podríamos seguir. En Isaías 58, el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Que cubras. Que cubras al desnudo, que le den casa al que no tiene. Claro. En el mundo espiritual eso es clave, porque si no estás expuesto, ¿viste? Y ahora se va a venir la tormenta. Ya está. Sí, ya Pero está lloviendo fuerte. Sí, pero se viene una tormenta espiritual. Dice, ciertamente tinieblas cubrirán la tierra. Entonces, los que tenemos los ojos abiertos, los que podemos por la palabra, por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo, darnos cuenta de esto, sabemos que es hora de decirle a todos los hijos, vamos a casa, a casa. Es como cuando yo era chico. Yo vengo de una época donde salíamos a jugar a la calle. Claro. Jugábamos a la pelota, a la mancha, a la escondida. Pero había un momento donde por la hora o por el clima, Sí. si se avecinaba peligro, salía papá, mamá, A casa. vamos a casa, a casa, a casa. Pero ¿qué de los que no tienen casa? ¿Qué de los que lo que tienen es una religión, una estructura religiosa? Quería preguntarte acerca de eso. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué tendrían que hacer? Tienen que encontrar la cobertura de parte de Dios para sus vidas. Tienen que encontrarlo. Y el problema es que hoy hay mucha gente dentro del mundo evangélico que habla en contra de la cobertura, que se burlan de la Sí, cobertura. le dicen ¿Por cobertura qué? de chocolate. Sí, pero ¿por qué hacen eso? Porque ellos son parte, ellos Claro. son funcionales al engaño del sistema de tinieblas. ¿Y qué mejor para un abusador que encontrar chicos que nadie los cuide? Mm, ¿Qué mejor para un violador, un abusador, Exacto. que tener un montón de pibes que sus padres no están, que no tienen cobertura? O sea, un lobo lo que más quiere es ovejas sin pastor. Claro. Entonces se burlan del pastor, se burlan de la cobertura porque lo que quieren es comerte. Totalmente. Entonces Qué hay que fuerte. abrir los ojos y cuando vos encontrás a alguien, por más que predique bonito, que tenga una oratoria muy carismática, pero si se burla de cobertura, ese es un lobo. Sí, sí, Porque sí. si fuera un verdadero pastor, jamás se burlaría de eso. Es más, lo recomendaría. Claro, claro. Es como cualquier padre, cualquier madre que a otros padres siempre le va a dar palabras o consejos que tengan que ver con cuidar mejor a nuestros hijos. Pero ¿qué sentirías vos sos papá, de escuchar a otro papá, a otra mamá, que hable cosas que tienen que ver con, no, ya mi hijo lo dejó, a la noche lo dejo afuera, no, así él crece fuerte, no le doy de comer, que se le rebusque él. No, así no es. No. Uno ve el peligro que pueden estar corriendo sus hijos y lo aparta. Totalmente. Y a veces para eso también es la corrección. Claro, es que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, eso es mi autoridad, mi cobertura, el que me guía, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro. Ese nada me faltará significa, los evangélicos ¿para dónde agarran? Que no me va a faltar dinero, no me va a faltar trabajo, Claro, no me va a faltar claro. un Audi, no me agarran para donde quiere. Pero nada me faltará significa que no te faltará corrección, También. que no te faltará disciplina, que no te faltará guía. Interesante que luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y justamente la vara y el callado eran los instrumentos, las herramientas del pastor para poner orden y a veces para disciplinar. Tal cual. Entonces, qué importante es tener cobertura espiritual, pero verdadera. Hoy hay muchos, lamentablemente, muchos que dicen dar cobertura, que hablan livianamente de la cobertura, que cuando escuchan sobre cobertura, en vez de estar pensando, che, yo necesito esto y que el Señor me cubra, están pensando, ¿a quién voy a agarrar para cubrir yo? Claro. ¿Viste? Quieren ser padres sin nunca haber sido hijos. No se puede ser uno si no fuiste dos. No, claro. Y le exigen a la gente que los sigan a ellos, pero ellos no responden a nadie, no le rinden cuentas a nadie. No, así no funciona. Y después tenés los otros que, otra vez volvemos a la estructura religiosa, en este caso ponele evangélica, que dicen, sí, yo tengo cobertura, yo pertenezco a la denominación tal por cual, fichero de culto tal, Sí, ¿no? sí. Personería jurídica. Pero eso es una cobertura legal para funcionar Claro, en una ciudad. Hasta podríamos decir que es un requisito legal. Claro, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Sí, nada que ver. Cobertura espiritual, que una denominación no te la puede dar porque no es diseño de Dios. Cuando vos vas a la Biblia, no vas a encontrar que el diseño de Dios sea que cobertura espiritual te lo va a dar una denominación religiosa. No. Corregime si me equivoco, creo que más bien tiene que ver con la paternidad espiritual. Exacto. Tienes que encontrar tu ministro que Dios te asignó para cubrirte, que va a ser tu pastor, que va a ser tu maestro, pero también va a ser un padre espiritual para ti. ¿Por qué? Porque él tiene que ser la delegación de Dios para ti. Dios es pastor, Dios es padre, Dios es nuestra guía, ¿no? Entonces, ese ministro tiene que ser esa delegación de Dios para ti, ¿no? Y a cada uno Dios le asignó. No es algo que vos vas a ir buscando y cambiando cada 3 años porque algo no te gusta. Claro. ¿Ves? Mi padre es Horacio Salazar, el Tata le decíamos, el viejito, mi padre biológico, ¿no? Don Horacio Salazar, nacido en Santiago del Estero. A lo largo de mi vida, muchas veces yo no estuve de acuerdo con algunos estilos de él, algunas cosas de él, como le pasa a todos los hijos con su papá. No, claro, sí. Pero nunca dejó de ser mi padre, no porque un día hizo algo que no me gustara. No, ahora mi papá va a ser el vecino de acá, don Ramón. No, lo mismo es con el padre espiritual. Tiene que ver con una madurez también. Por supuesto, no podés estar cambiando de padre espiritual cada 2 años porque algo no te gusta. Entonces no entendiste el mundo espiritual. Te estás moviendo bajo estructuras religiosas. Todo el año pasado, me parece, el Señor tuvo a Familia MCN, Misión Cristiana en las Naciones, enseñando acerca de cómo edificar casa. Sí. Yo creo que a medida que el tiempo va pasando y el retorno de nuestro Señor Jesucristo se va acercando, creo que la gente va a tener que ir tomando decisiones radicales con tal de habitar en familia, en casa. Y es tiempo de tomar decisiones drásticas. Yo creo que incluso va a haber gente que tendrá que mudarse de ciudad, de provincia, incluso de país, si fuera necesario, con tal de estar en el lugar donde el Señor quiere que Él esté. Mira, esto hay que explicarlo muy bien y qué bueno que das ese pie. Cristo viene pronto por la iglesia. Y cuando queremos estudiar en la Biblia la salida de la iglesia de este mundo para irse a las bodas del Cordero, encontrás una figura en Éxodo. Claro. Cuando el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto para ir a la tierra prometida. En esa ocasión dice claramente la Biblia que Moisés, guiado por Dios, los mandó a todos a sus casas. Dice que se organizaron por casas paternas. Wow. Entonces, casa y paternidad espiritual van de la mano. Tienes que encontrar tu casa. Sí. Tienes que encontrar tu casa y tu autoridad espiritual. Tenés 2 opciones: buscarlo vos por tu carne, por tu mentalidad humana, o encontrar por la guía del Espíritu el que Dios designó para ti. Y sujetarte y cumplir lo que dice la palabra: obedeced a vuestros pastores porque ellos dan cuenta delante de Dios por sus almas. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Bueno, en el siguiente video continuamos con este tema y muchos otros más.